Mi reloj acaba de cambiar y 5. Ok. Así que empezamos y el resto de participantes pues se pueden ir sumando a la sesión. Fenomenal, pues en primer lugar me presento, yo soy Luis Noé, soy el director de IPEX y me gustaría en primer lugar agradeceros a las empresas y a las personas que estéis ahí conectadas, que os hayáis interesado por este contenido y por participar en esta sesión de hoy. Y también quiero agradecer de forma particular a Carmen Muñoz, que es la persona que va a impartir la sesión, que es nuestra delegada en Estados Unidos, una persona que tiene un más que extenso conocimiento de la realidad de lo que es el mercado de Estados Unidos y también de la realidad de lo que es Castilla-La Mancha como región exportadora, porque ha venido siendo la persona que nos ha apoyado en la expansión y en el trabajo en este mercado a lo largo de mucho tiempo. Entonces, pues es una persona adecuada para, sin duda, abordar los contenidos que se van a tratar hoy, que sobre todo yo creo que hay que plantear que tengan una utilidad práctica para todos vosotros, todas vosotras, en el sentido de que podáis hacer toda esa labor que supone el abordar un mercado complejo, maduro, como puede ser el mercado de Estados Unidos, y tener en cuenta las claves más importantes para poder hacerlo con éxito. De cara a lo que será, digamos, todo lo que tiene que ver con acciones de promoción para el año que viene, deciros que tenemos previstas en total 10 actividades de promoción en Estados Unidos, además en todos los sectores, porque tenemos previstas, por ejemplo, para el sector de alimentos vamos a estar bueno, en enero vamos a hacer una acción enfocada a impulsar, digamos, la presencia de empresas en Estados Unidos con también una acción de promoción que acompañará esta actividad y eso va a ser ya, empezaremos en unas semanas, sobre todo para empresas que quieran atacar el mercado, para el sector de alimentos. Vamos a estar en la Summer Fancy Food en junio y luego más tarde también en septiembre vamos a estar en la America's Food and Beverage, o sea que eso para el área de alimentos. Para vino, en marzo estaremos en Vinexpo. Vamos a hacer también en octubre una acción de acceso al mercado, digamos, basada en una feria que hemos identificado interesante, es la USTT, más luego una acción también enfocada como una misión comercial enfocada al sector de la distribución. También habrá participación de Estados Unidos en la próxima edición de FENAVIN en mayo y veis que habrá pues, bastantes actividades para el tema de vino. Y luego en industrial va a haber una misión comercial directa en el mes de abril, también enfocada para este sector. Y en bienes de consumo va a haber dos. Una en junio, para el primer semestre, una misión comercial directa, y otra en octubre, en el segundo semestre. De modo que habrá digamos, creemos muchas posibilidades para que las empresas podáis tener actividades de promoción que os ayuden a llegar a este mercado. Para nosotros, sin extenderme demasiado, Estados Unidos es un mercado estratégico, es el segundo mercado en importancia dentro de lo que son los países fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Reino Unido, y en el ranking general, por así decir, ocupa la séptima posición. Este año llevamos hasta octubre 269 millones de euros, es cierto que con un leve descenso respecto al año pasado, y por eso creo que es muy importante que hagamos actividades como la de hoy y sobre todo también que hagamos énfasis en la promoción y por eso toda esa batería de actividades que está prevista para el año que viene. Y sin más, pues yo creo que ya ir concluyendo y dando la palabra en este caso a Carmen, sí aprovechar también para agradecer y poner en valor el trabajo de todas las empresas exportadoras, porque acabamos de conocer los datos de exportaciones para octubre y Castilla-La Mancha, digamos, ha registrado un crecimiento notable. Superamos ya los 8.500 millones de euros y si todo va como esperamos, vamos a cerrar el año por encima de los 10.000 millones de euros, una cifra que hasta ahora nunca se había alcanzado y eso es gracias al esfuerzo y al trabajo de un montón de empresas de la región que estáis ahí aprovechando todas las oportunidades posibles. Y poco más, simplemente ya, como decía, dar la palabra a Carmen y desear que sea una jornada útil, sobre todo, práctica, y que os sirva. Y os animo a que participéis, a que pongáis ahí comentarios, dudas, cuestiones que os podamos atender. Y nada más, todo tuyo, Carmen. Muchas gracias. Veo que me había parecido ver un mensaje que ha salido como alguien no tenía voz, no tenía el audio, no sé. A lo mejor Raúl puede revisarlo.
Bueno, vamos a empezar. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Luis. Efectivamente, bueno, pues Estados Unidos, sabéis, es un mercado muy interesante. Os voy a dar algunas pautas sobre este tema y también habíamos pensado en hacer algo práctico, no tanto daros datos, etcétera, aunque también os voy a dar, sino un poco más algunos tips, ¿no? Para abordar el mercado, hacerlo un poco más práctico. Bueno, Estados Unidos es el mercado más de consumo más grande del mundo. Son 350 millones de consumidores, una renta per cápita media de $65.000, con el gasto de hogar más alto del mundo, que es casi un tercio del consumo global de hogar. Como sabéis, es una economía muy dinámica y resiliente. En las dos últimas décadas, por ejemplo, ha demostrado esa resiliencia y dinamismo. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008, que nos llegó a nosotros un poco más tarde, pero bueno, aquí se recuperó de esta crisis que fue muy importante y muy grave, pues al final con un sólido crecimiento, el crecimiento del empleo, bajo la inflación, y además hubo un resurgimiento en innovación tecnológica, siempre impulsado por el espíritu empresarial, ¿no? Que tiene este país. Del mismo modo, hemos visto cómo para en el caso de la crisis de la pandemia, la economía se ha recuperado bastante, ¿vale? Aquí vemos un poco la caída, ¿no? En 2020, la recuperación rápida que tuvo ya en el tercer cuarter y luego ya la recuperación más o menos continuada. Excepto la caída en el primer cuarter de 2022 y en el segundo de 2020, o sea, de 2022, en este segundo trimestre, pero en el tercer trimestre, ese PIB ya aumentó con una tasa anual del 2.9%, en contraste con la disminución que comentamos del 0.6% en el segundo trimestre. Este aumento se reflejó principalmente porque aumentaron las exportaciones y siguió el gasto del consumidor, que como sabemos es una muy importante, bueno, es el tirón, ¿no? La fuerte de la economía. Y efectivamente, aunque los consumidores han continuado gastando en ciertas categorías más, y realmente esta desaceleración que hemos visto ha sido por el tema de la inflación. En algunas categorías, gran parte de este crecimiento del gasto en febrero y marzo se debió a que la gente compró más y la inflación representó solo una pequeña parte de ese crecimiento, sobre todo en algunas categorías como que ya resurgieron durante la pandemia, como fue la ropa deportiva, cosméticos, software, productos electrónicos. Sin embargo, otras categorías fueron las que se vieron afectadas por la inflación, como pues todo lo que fue la restauración Horeca, los viajes y la gasolina. ¿Okay? Que un poco, digamos, amortiguó esa caída en el volumen del consumo. Pero esta diapositiva que os pongo es para que veáis un poco cómo se ha recuperado la confianza del consumidor durante todo este año. ¿Vale? Vemos el pico de la inflación en 9.1 en junio y cómo se ha ido recuperando. Ahora mismo estamos en un 7.1 y se espera que estaremos en un 7%, o sea, se está recuperando. Aquí ya se está viendo en los precios de la gasolina que ha bajado bastante. ¿Sí? Además, Estados Unidos es el mayor importador y mayor tercer exportador del mundo. Es el primer socio comercial para las exportaciones europeas, con casi 500 billones en bienes y 300 y pico en servicios, tan solo de la Unión Europea, con acuerdos de libre comercio con otros 20 países que además dan acceso
a muchos millones de consumidores adicionales. En muchos casos se dice que Miami es la puerta a Latinoamérica y realmente esto es así. Y luego, bueno, pues sí, sabemos que la balanza comercial siempre está en déficit. Tradicionalmente, la balanza de Estados Unidos ha tenido déficits comerciales consistentes, sobre todo debido a las altas importaciones en petróleo y productos de consumo. En 2022, el mayor déficit se registra con China, México, que son los principales partners comerciales, ¿okay? Y en Europa con Alemania. Como vemos, todavía son insumos, bienes de consumo y también el tema de alimentación y bebidas es una parte importante de las importaciones en Estados Unidos. Por lo tanto, es una economía muy dinámica, una economía resiliente, una economía de mercado robusta, con un sector privado muy activo, que además es motor de la innovación. Es decir, que a pesar de todos estos datos y esta creciente inflación, la economía ha seguido creciendo. ¿Qué características tenemos ahora mismo en el mercado que tenemos que tener en cuenta si queremos abordarlo? Bueno, pues todavía continúa el nesting, todavía las empresas permiten, bueno, es el cambio, ¿no? La nueva realidad, pero la nueva realidad en Estados Unidos es que en la mayoría de los casos las empresas continúan permitiendo que los empleados trabajen desde casa o ya de continuo o 2 o 3 días, es decir, que ha sido mucho más flexible. Esto, por ejemplo, ha sido muy notable en metros, en centros, en capitales, en ciudades como, por ejemplo, San Francisco, donde la caída del empleado, o sea, la vuelta a la oficina ha sido, bueno, prácticamente nula y está afectando seriamente a la ciudad. Según leí el otro día en unos datos, vamos, el 40% de la ocupación de oficinas no existe, o sea, no llegan ni al 60% en la ocupación de oficinas, lo cual es bastante desastroso para una ciudad como San Francisco. En Nueva York, donde estamos nosotros, igualmente se ha notado. La ciudad sigue saliendo ahora de ese agujero, ¿no? Que llamo yo, y estamos saliendo y se nota la alegría en la calle, se nota, por ejemplo, en Midtown, donde tenemos la oficina, ya puedes ver a la hora de almorzar cómo está todo lleno, ya no, porque bueno, la ciudad no solo vive de los turistas, que realmente vive de los turistas, pero vive mucho de lo que es pues el centro financiero y todo la empresa privada y el trabajador, ¿no? que iba a la oficina, que salía a almorzar, que hacía sus compras, etcétera. Entonces, como comento, aunque esto se ha notado y vemos que se ha recuperado en Nueva York, todavía estamos saliendo de ahí, no tienen la alegría que teníamos prepandemia. ¿Qué otras cosas nuevas? Bueno, obviamente, como sabemos todos, el tema del e-commerce, el crecimiento interanual del comercio electrónico en marzo fue de un 27%, con una penetración del comercio electrónico de más de un 30%. Es decir, que se sigue gastando online, pero sí que es cierto que se ha vuelto a las tiendas físicas. Y es lo que llamamos la tendencia a la estrategia omnicanal. Se siguen abriendo tiendas físicas, aunque cerraron muchas, pero se siguen abriendo nuevas tiendas físicas. Sí que es cierto que tal vez algunas se abren a lo mejor en suburbios donde vive la gente realmente. Por ejemplo, en San Francisco, en la zona de San Francisco, sí que es un hecho que han cerrado muchas tiendas en lo que es la ciudad y se han abierto muchísimas más en la parte de los suburbios donde realmente vive la gente, y la gente que no va a trabajar a la oficina pues todavía necesita ese comercio de cercanía. Como comentaba, el omnicanal es la nueva norma. Los consumidores, cerca de un 75%, busca y compra en los dos canales, es decir, que participa en la omnicanalidad en todas las categorías.
en alimento, en productos de consumo, en vino, en materiales de construcción incluso, en mueble, en cualquier cosa. También es la importancia que tiene ahora el tema de los e-marketplaces y el tema de las colaboraciones. Crece además bastante el comercio en social media, lo que llamamos el social commerce, ¿okay? Y eso es parte, digamos, de la estrategia de la omnicanalidad. También es importante destacar la pérdida de la fidelidad a la marca. Es decir, uno de los takeouts de la pandemia fue que ha crecido mucho la marca de distribuidor. Ya no hay esa fidelidad a una marca. Y también esto debido un poco a la escasez de suministro, obviamente, con el tema de la inflación y la subida de precios. Y también queremos destacar lo que llamamos el brand purpose versus novelty. Es decir, que ahora los consumidores lo que buscan es que haya un valor de marca, que haya una innovación y que haya unos valores detrás de esa marca. Esto es importante a la hora de tener en cuenta nuestra estrategia de marketing. Entonces, ¿qué características tenemos? Value y values, es decir, el valor del producto y los servicios, los atributos, obviamente quieren un precio bajo, o sea, que sea un producto competitivo, y la percepción de la marca. Percepción de la marca, como hemos comentado, que sea sostenible, que haya una responsabilidad social en la empresa, productos con clean label, plant-based, etcétera. Cuando hablamos de novelty, quieren innovación y valor, es decir, que haya unos nuevos formatos, unos nuevos sabores. Bueno, realmente este siempre ha sido un mercado donde cualquier novedad se acepta. Como hemos comentado, como ha comentado Luis, es un mercado súper maduro y competitivo. Entonces, los distribuidores, importadores, lo que buscan son productos innovadores que les puedan dar esa competitividad, ¿no?, entre lo que hay en el mercado, ese nicho. ¿Qué más cosas? Otra vez volvemos a comentar el tema de la conveniencia y el tema de la estrategia omnicanal, que es súper importante. El tema de nuevas estrategias de entrada, cómo vamos a entrar en este mercado. Hay que tener en cuenta soluciones logísticas nuevas y, obviamente, el establecimiento de una filial. Otra vez, como mercado muy maduro, es muy importante dar ese servicio, esa conveniencia, y el tener una sede física no solo a efectos de marketing y de posicionamiento como empresa local, sino que también nos puede ayudar a tratar otros temas una vez ya tenemos esa atracción y cuando queremos realmente expandirnos en el mercado. Y bueno, siempre hay espacio para empresas que den ese valor añadido y ese margen al distribuidor. ¿Y dónde están las oportunidades? Bueno, en alimentación y bebida no ha cambiado mucho desde la última vez que comentamos esto. Productos naturales, éticos, funcionales, todos los alimentos funcionales siguen teniendo mucha atracción. Productos de origen vegetal. Como siempre, este es un mercado donde es muy importante el producto, pero también el packaging. Packaging, hablamos aquí de un etiquetado atractivo, que haya un storytelling, que refleje los valores de la marca y esa variedad en formatos. También, un poco a raíz de lo que hemos comentado antes, el sector de alimentos y bebidas, la marca de distribuidor es muy importante, todavía no tiene la penetración que tiene en Europa, pero ha crecido muchísimo y sobre todo es una marca de distribuidor premium. Es decir, las marcas de distribuidor, los supermercados tienen varias marcas privadas que ellos han posicionado como marcas premium entre las marcas premium de fabricante. ¿Okay? Entonces, es importante el tener esa disponibilidad para ofrecer estas marcas. Y la estrategia de canal, lo que comentábamos, el tema de omnicanalidad. La alimentación y las bebidas ha sido uno de los segmentos donde más ha crecido
donde más ha crecido el tema del e-commerce, pero todavía no tiene la penetración que tiene otros productos como moda y calzado, por ejemplo. En el tema del hábitat tenemos también la oportunidad del nesting. Bueno, pues los estadounidenses en muchos casos no daban tanta importancia a lo mejor a lo que era la decoración y el acabado de sus casas, sobre todo en las zonas metro, pero desde la pandemia, bueno, pues pasando más tiempo en casa, etcétera, pues la gente se ha dado cuenta que necesita mejorar su espacio, ¿no?, de vivienda, y esto se ha notado bastante. Hay una gran oportunidad aquí, también en la adaptación de los espacios, en el tema de restauración, hotelería, etcétera, donde era, bueno, pues que es uno de los, digamos, industrias que más tracción tienen para toda el hábitat, contract, etcétera. Bueno, pues se necesita una adaptación también a los nuevos espacios, y lo que se busca es también ofrecer más experiencia y no tanto un producto especial. Es decir, el producto tiene que estar a servicio de lo que sea la experiencia que se quiere ofrecer al cliente. En el tema moda y calzado, todavía el canal online es súper importante. Obviamente eran las industrias que tenían más penetración o con más tirón en este canal, y sigue siendo así. Y la estrategia omnicanal es súper importante, incluyendo el direct to consumer, es decir, el vender desde nuestra propia web o a través de marketplaces. Las tendencias siguen siendo las mismas, en la misma línea, lo que sería el wellness, etiqueta limpia y responsabilidad social, súper importante también. Otras oportunidades, bueno, pues salud y biotech. Realmente las industrias que se proyecta que van a crecer más rápido hasta 2029 son todas las industrias en temas de asistencia social, asistencia médica y social. Los factores realmente son, bueno, pues que hay una mayor demanda porque, bueno, la población, la población que llamamos de posguerra y los baby boomers están envejeciendo y tienen mayores expectativas de vida y necesitan ese cuidado continuo, ¿okay? Entonces, desde productos farmacéuticos, todo el tema de suplementos, esto en relación también con el tema de alimentos funcionales, productos médicos y obviamente todo el tema en tecnología de apoyo para el sector. En agri-food también, bueno, pues es una industria que tiene muchísimas oportunidades, todo lo relacionado con la cadena del sector, desde embalajes, maquinaria, todo el tema de fertilizantes, biofertilizantes, etcétera. Está muy en alza. En temas de tecnología, obviamente, todo el tema de, bueno, pues hay ACE, seguridad, servicios para e-commerce, e-learning y cualquier otra tecnología de asistencia no presencial. Esta es la nueva realidad. Y para temas de construcción, obviamente nuevos materiales, técnicas y el know-how y las energías limpias. Aquí es importante destacar el plan Biden de infraestructuras, que tiene una gran parte dedicada a todo el tema de energías renovables, energías limpias y construcción. Entonces aquí hay una gran oportunidad. Y bueno, ya pasando un poco más a la parte práctica, quería comentaros, bueno, esta diapositiva, que es un mapa de palabras en una encuesta que realizamos a más de 200 empresas europeas con intereses en Estados Unidos, y que lo que pedíamos era que nos indicaran un poco qué pensaban, ¿no?, qué palabras resaltaban cuando hablaban del mercado estadounidense. Como vemos es big market, oportunidades, pero también tenemos regulación, networking, servicio, expensive, caro, burocrático. Estas son un poco las palabras. El país sigue siendo, como hemos comentado, una potencia económica, el mayor centro financiero,
Y también es importante destacar que es un país que ofrece bueno, una seguridad legal, lo cual es muy importante. Tiene una norma a nivel impositivo muy favorable a la empresa privada. Es fácil crear una empresa privada y es muy fácil también el tema de cumplimiento de contratos. Sí que es cierto que todos sabemos que es una sociedad muy litigiosa, pero también ofrece esa seguridad a nivel legal que es muy importante a la hora de hacer negocios. Este es otro mapa también que nos habla un poco de, bueno, del tema de la cultura. Sabemos, bueno, tenemos claro que el cine y la tele nos hacen creer que conocemos el país y la cultura. Yo sé que muchos venís a Nueva York y como nos ha pasado a todos es como, bueno, pues sí, esta ciudad la conozco, ¿no? Porque la hemos visto tantas veces en películas, conocemos un poco de la cultura también por el tema de las películas, pero aún así las diferencias culturales y los requisitos administrativos pueden ser una barrera importante para tener éxito en el mercado. Entonces, un poco lo que yo quería resaltar en esta charla era esos temas que nos parecen que sabemos, pero que pueden ser una gran barrera a la hora de tratar con una contraparte estadounidense. Por ejemplo, un punto súper importante es la diversidad. La diversidad es un tema muy delicado en los Estados Unidos. Tiene que ser parte de nuestro enfoque en marketing y en ventas. Cuando usamos materiales de marketing e imagen tienen que ser apropiadas, ¿okay? En este sentido. Y es importante tener en cuenta que nuestras contrapartes emplean personal diverso en todos los departamentos y a todos los niveles. Y debemos de tener en cuenta a la hora de tratar con los clientes de diferentes orígenes esta situación, ¿vale? ¿Qué más? Hacer tus deberes antes de cualquier reunión. Hay que invertir tiempo y esfuerzo en conocer quién va a ser nuestra contraparte estadounidense. Durante la reunión sí que hay que ser específico en las preguntas. Es importante hacer preguntas para conocer al contacto, pero cuidado, no hay que hacer preguntas personales. ¿Okay? Como he dicho, hay que ser específico y escuchar las respuestas. También tenemos que ser pacientes, resilientes, que llaman aquí, ¿no? Tener esa resiliencia y persistencia, que no insistencia. Hay que tener en cuenta que, aunque hayamos tenido una reacción, digamos, muy positiva al principio de la reunión o durante la reunión, el negocio puede tardar en materializarse, sobre todo teniendo en cuenta las distancias. Y a lo mejor no se va a realizar en absoluto, ¿ok? Entonces, como comentamos, hay que resistir, hay que tener paciencia, hay que ser positivo y persistente, pero no insistente. ¿Okay? Tener un pitch bien preparado. Esto lo vamos a comentar luego específicamente. ¿Okay? Hay que estar muy preparado para este meeting. Los estadounidenses no pierden el tiempo. Como hemos dicho, no quieren rollos, el tiempo es oro para ellos y si te dan 15 minutos tienes que aprovecharlos bien aprovechados. Y esto en cualquier tipo de partner, no estamos hablando de la típica tecnológica, cualquier distribuidor, cualquier potencial importador, cualquier posible partner comercial. Tenemos que estar bien preparados y tener bien claro el mensaje que queremos transmitir. Evitar los conflictos, ¿vale? No podemos... también el tema de esto también en relación con el tema de la insistencia. No les gusta el tema de conflictos, entonces también debemos de saber decir que no. Si no interesa el trato, indicamos educadamente que no es el objetivo. Otro tema que puede ser interesante cuando tenemos esa reunión, por ejemplo, el tema de los giveaways o un pequeño obsequio. A ver, dependiendo
de con quién nos estamos reuniendo, si es una contraparte, que es una parte, por ejemplo, de gobierno o una agencia federal o una agencia local o estatal, obviamente no se le debe dar ningún regalo, ningún giveaway, pero si estamos tratando o tenemos una reunión con un potencial importador, un potencial partner comercial, bueno, los regalos sí que son apreciados. Se deben entregar al final de la conversación, ¿ok? Pero deben ser objetos de pequeño valor, pues a lo mejor un bolígrafo de la empresa, algo específico que represente a vuestra empresa y que, bueno, va a ser apreciado y que obviamente va a hacer que se acuerden de vosotros, ¿no? Súper importante, valorar el responder a los correos en 24 horas o confirmar que habéis recibido y que contestaréis en tiempo y forma. El seguimiento es esencial para mantener las relaciones calientes y construir la red de negocios que queremos. La experiencia es que no somos muy buenos haciendo el seguimiento, ¿ok? Y es súper importante hacerlo. Ellos esperan una respuesta rápida. Como sabéis, están súper acostumbrados a un buen customer service, a una atención del cliente en todos los sentidos. Y entonces ellos a nivel de comercial también esperan que se les responda en tiempo y forma. Es importante también que podamos confirmar todos los temas que hemos discutido en la reunión luego por escrito. ¿Okay? Ese correo de seguimiento es muy importante, el poder enviarlo. Y la importancia del networking. La importancia del networking es, aunque no hayamos tenido una no hayamos tenido una respuesta positiva o esperada, ese contacto o esa empresa ya es parte de tu red, de tu networking. Y es esencial el mantenerlo y cultivarlo. Hay que valorarlos, ¿ok? El conectarnos en LinkedIn con ellos, el poder de vez en cuando enviar alguna información sobre nuestra empresa, etcétera, porque nunca sabemos dónde puede luego haber esa relación, dónde puede saltar una oportunidad. Igual no con ellos, pero ellos os pueden conectar con otra empresa o con otro partner que ellos consideran que puede ser apropiado. El networking es súper importante y funciona muy bien en Estados Unidos. Están muy acostumbrados culturalmente a utilizarlo y nosotros debemos también utilizarlo igualmente. Y algunos don'ts, ¿ok? ¿Qué no debemos hacer? Por ejemplo, no seas humilde promocionando tu empresa. Esto es un tema recurrente para todas las empresas europeas y sobre todo las españolas. Vamos a ver, no tenemos que ser tímidos a la hora de promocionar nuestro producto, debemos sentirnos orgullosos del mismo, pero tampoco hay espacio para una falsa, no hay espacio para una falsa humildad, pero tampoco hay que exagerar, ¿ok? Hay que decir lo bueno de nuestro producto, la solución que va a aportar. Obviamente no hablemos de política o religión, por lo menos durante las primeras reuniones de negocio hasta que haya más confianza. No hay que burlarse de nadie durante la interacción, no hagamos chistes porque obviamente su sentido del humor no es el mismo que el nuestro. Tenemos que tener cuidado con esto, pueden no entenderlo. Los chistes no se traducen bien, digamos, del español al inglés. Y esto es un tema importante. Lo que a nosotros nos parece gracioso, a ellos les parece un insulto de mala educación. Tampoco debemos de ser muy contundente o demasiado directo y intentar no emitir unos juicios, ¿no? Los estadounidenses suelen ser bastante imparciales en comparación con nosotros. No debemos emitir juicios sobre competencias, sobre otros productos, y aunque les gusta que seamos directos, tampoco tan directos que puede resultar un poco ser un poco rude, ¿no? Mala educación. No small talk, es decir, no perdamos el tiempo en charlas triviales. Es decir, podemos hablar un poquito sobre el tiempo, pero directamente hay que ir al grano. Hay que ser eficiente y sobre todo
esto igual lo tenía que haber comentado antes, hay que preguntar sobre el tiempo que tenemos disponible para la reunión, ¿ok? Y así no hacerles perder el tiempo o alargar la reunión más de lo que ellos se sientan cómodos, que queremos dejar una buena impresión. No confundir lo que llamamos el pensar, el ser innovadores o think out of the box con breaking the rules. No les gusta que cualquiera, o sea, son bastante cumplidores de la ley, no les gusta, digamos, el que les ofrezcamos unas alternativas que ellos puedan considerar que se están rompiendo la ley. Entonces, sí que puede ser algo alternativo, pero que no sea, digamos, ilegal, ¿no? Que no vaya, no ilegal, pero bueno, que no rompamos aquí las reglas. Esto es súper importante. También, cuando hablamos de España, por ejemplo, presentando nuestro país en nuestra tierra, no critiquemos nuestro país. O sea, que decir, podemos criticarlo, pero no tenemos que criticarlo de forma negativa. Los estadounidenses son muy patriotas, como sabéis, y no entienden que nosotros no seamos igualmente patriotas, ¿vale? Entonces, esto es un tema bastante importante, sobre todo en los últimos años. No tomemos confianzas. En el business meeting nadie es tu amigo, aunque sí que sabemos que, y sabréis mucho si tenéis experiencia en el mercado, que ellos son muy, muy normales y son muy distendidos. En el meeting no hablan de usted, hablan de tú, pero realmente no son nuestros amigos. Entonces siempre hay que mantener esa distancia en ese cierto sentido. Y de nuevo, como he puesto en negrita, no alarguemos el tiempo de la reunión sin necesidad. Ellos valoran mucho su tiempo y el tiempo es oro para ellos. ¿Okay? Otros do's and don'ts para tener en cuenta, que pueden parecer muy obvios, pero no lo son. Es decir, utilizar el sistema métrico, ¿vale? No utilizan litros, metros, kilos, centímetros, galones, sino que tenemos que utilizar galones, millas, libras, inches, ¿ok? No cotizar la tarifa en euros, a menos que se requiera. Nosotros estamos viniendo a vender, o sea, vosotros estáis viniendo a vender. Entonces, aquí la moneda es el dólar y se debe de cotizar en dólares. En algunos casos puede no importarles, porque ya están acostumbrados a trabajar con empresas europeas. Pero si estamos hablando de empresas nuevas que están empezando o quieren traer o es un partner nuevo que está interesado en distribuir vuestros productos, van a querer los precios en dólares. Otra cosa parece un poco tonta, pero es el tamaño de hoja europeo. Nosotros usamos el A4, ellos usan el llamado letter, el estándar de Estados Unidos, que es un poco más corto. Esto es muy importante a la hora de enviar documentos, a la hora de enviar catálogos, etcétera. Utilizar la traducción o corrector ortográfico americano. ¿Okay? Esto es súper importante. ¿Okay? Entiendo que muchos tenéis ya la web traducida para el mercado británico. Sin embargo, el inglés estadounidense, el inglés americano es diferente, como sabéis algunos. Entonces, es importante, si podemos, no digo que traduzcáis toda la web, pero si podéis por lo menos tener alguna información o ese flyer o ese one-pager en más estilo americano es importante. Por favor, revisar bien las traducciones de todos los materiales, ¿vale? No tienen que ser traducciones literales, sino que tienen que ser unas traducciones que realmente reflejen lo que queremos transmitir en su idioma. ¿Okay? Otro tema importante, no usar el punto decimal, es una coma, ¿vale? Vamos a ver, aquí el 1000 se diferencia con una coma, ¿vale? No sé si lo he puesto bien. A ver, la coma no es el decimal, es lo que quería indicar. La coma no es el decimal, sino que indica el 1000, ¿ok? El punto es lo que nos indica el decimal. Por eso muchas veces dice 0.5, ¿ok? 0.5, es 0.5. ¿Okay? Otra cosa súper importante, el tema de cuando estáis por aquí
y estáis a lo mejor en un almuerzo o una comida de negocios, dar propina en los restaurantes. Hay que dar propina en los restaurantes. No preguntéis por qué o por qué no, ni critiquéis por qué hay que dar propina, etcétera, porque es que todos lo hacéis. Hasta a mí, que soy española, ya me sienta mal, ¿vale? El tip es común. Que los cargos del servicio no están incluidos en los precios y es una tradición y es la norma común, es la costumbre el dar esos tips. Está mal visto no dejar tip. Es un tema que los europeos llevamos fatal en general y veréis si venís a algunos restaurantes donde están acostumbrados a recibir europeos, directamente te incluyen el tip. Entonces, revisar si está el tip incluido o no, y si no lo está, hay que darlo, entre un 15 y un 20. Ok, otros temas. Recordar que se paga también un impuesto sobre las ventas en los productos que compramos aquí. ¿Okay? Es el sales tax. No está incluido en el precio que vemos en las tiendas minoristas. Tampoco está en el precio que vemos en las tiendas online. Si vosotros estáis o tenéis previsto vender en un marketplace o vender online en Amazon, tener en cuenta que los precios que reflejan no reflejan el sales tax. Esto se aplica en el carrito de salida al final y va a depender del estado o incluso de la ciudad o el condado donde se encuentre el comprador. Otros temas que aquí no lo he puesto. Tener en cuenta también que los contratos estadounidenses son muy diferentes debido a que, bueno, nuestro sistema legal es diferente, ¿ok? Entonces, hay que encontrar un término medio. Por ejemplo, un tema que se me ocurre es, muchas veces en los contratos ponemos que la jurisdicción va a ser España. Nunca van a aceptar que la jurisdicción sea España. Si el servicio se está ofreciendo en Estados Unidos o el producto se está vendiendo en Estados Unidos, la jurisdicción será la del estado donde vosotros tengáis vuestra sede o la del estado donde esté vuestro partner, vuestro agente, vuestro distribuidor, incluso vuestro cliente final. ¿Okay? Y otro tema práctico, ¿okay? Porque han habido algunos casos. Si estáis visitando o viajando por negocios en Estados Unidos y la policía detiene vuestro automóvil, debéis quedaros en el automóvil, no salís. Os quedáis y esperáis a que el oficial salga y se acerque a vosotros y os pida ya la licencia y os pida lo que os tenga que pedir. Pero no debéis de salir del automóvil. Esto también es un punto importante y práctico. Para mí, lo más importante de todos los do's and don'ts es las 3 F's de hacer business en los Estados Unidos, de hacer negocio en los Estados Unidos, que es follow up, follow up, follow up. Esto otra vez lo he comentado antes, pero hemos visto, la experiencia nos indica cómo no somos muy buenos haciendo seguimiento. ¿Okay? A ellos les gusta que les hagamos seguimiento. Si no quieren saber nada más, no les interesa, nos dirán que no. ¿Okay? Pero es importante hacer seguimiento. Muchas veces perdemos negocios por este tema. Y bueno, y ahora ya quería comentaros un poco lo que sería cómo presentar la empresa, ¿vale? Como europeos, otra vez, presentar no es nuestro fuerte. Muchas veces como españoles no somos tan buenos como los americanos presentando, somos a lo mejor tal vez un poco más humildes, ofrecemos mucha información que no es relevante en un primer momento y de nuevo recuerdo que time is money para los estadounidenses, es decir, que el tiempo es súper importante. Teniendo en cuenta que solo el 2% de los productos elegidos muchas veces que presentamos van a ser elegidos, es súper importante el poder presentar nuestro producto de forma adecuada, es decir, ofrecer el valor que tiene nuestro producto a la hora de presentarlo o servicio. Es decir, ofrecer lo que llamamos el value proposition, el pitch.
tiene que ser una declaración simple de cómo nuestro producto o servicio ofrece una solución a una necesidad. Nos debemos de centrar en el retorno que ofrece el producto, no tanto en el precio. ¿Okay? Debemos diferenciar a nuestra empresa, productos y servicios de los competidores. Para esto es súper importante haber hecho un buen market research primero. ¿Okay? Tenemos que saber bien quiénes son nuestros productos, quiénes son nuestros competidores, ¿vale? ¿Qué productos ofrecen? Haber hecho un buen market research sobre la empresa con la que nos estamos entrevistando, ¿no? Con la que estamos presentando nuestro producto o servicio. ¿Con quién trabaja ya? ¿Qué soluciones le está ofreciendo ese producto o esa empresa con la que está trabajando y que nosotros podemos complementar o qué podemos hacer mejor? ¿Okay? Siempre sin descalificar a este competidor o ese producto. ¿Okay? Es importante mostrar que tenemos un equipo comprometido. Es necesario, debemos indicar, bueno, pues todas las características, ¿no? Las fortalezas que tiene nuestro equipo, ¿okay? Su background, dónde han estado, de dónde viene nuestro equipo, la experiencia, la tradición de nuestra empresa. Y obviamente demostrar que la empresa cumple con requisitos administrativos o técnicos necesarios y que estamos adaptados al mercado, ¿vale? No van a perder el tiempo si vuestro producto no está adaptado al mercado o no cumple con los requisitos mínimos. ¿Okay? Y aquí un poco quería pasar un poco sobre los puntos que debemos de tener en ese pitch. Obviamente va a depender del tiempo que tenemos para darlo. Si son 3 minutos o es media hora, ¿vale? Lo que tenemos es que saber el tiempo que nos van a dar y en base a eso saber adaptarnos. Elegir los puntos en los que somos más fuertes, pero siempre incluir, primero que todo, qué problema estamos resolviendo con nuestro servicio y nuestro producto, ¿vale? Si estamos en una etapa, digamos, inicial de entrada en el mercado, bueno, pues es más centrarnos en ese problema que estamos resolviendo y a lo mejor no tanto en la atracción o la experiencia que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué problema estamos resolviendo? Primero que todo, ¿cómo funciona nuestro producto? ¿Qué está ofreciendo a los clientes? Va a ser ofrecerles que van a tener una vida más rápida, van a ser más felices, más seguros. ¿Y qué experiencia tenemos? ¿Se ha probado con los clientes? ¿Cuál es la experiencia que hay? ¿Qué tiene de innovador? Y aquí otra vez mostramos tu conocimiento sobre el mercado, lo que hemos comentado antes. ¿Qué competencia tiene, el potencial de crecimiento, etcétera? Tenemos una muestra física, podemos dar una demostración, ejemplos de usos reales, incluso usándolo si lo tenemos ahí delante durante la reunión. Y comentábamos de la atracción, qué éxito ha tenido hasta ahora, qué datos tenemos. Si ya tenemos en experiencia en el mercado estadounidense, pues un poco dar esos datos, ¿no? Dónde estamos, quiénes son nuestros clientes principales, qué valoran nuestros consumidores sobre esos productos, etcétera. Si no lo tenemos, bueno, pues un poco nos tenemos que centrar más en el modelo de negocio, qué oportunidades hay de crecimiento y en su momento dado cómo podemos escalar ese negocio. Otra vez la parte del equipo, experiencia y habilidades relevantes que tiene nuestro equipo. Y sobre todo tú como presentando la empresa y presentando tu producto, ¿por qué es un tema que es importante para ti? ¿Por qué te preocupas por resolver ese problema y por qué estás presentando este producto y cómo ha afectado, digamos, tu vida a esta industria? O sea, este producto que estás vendiendo, hacerle esa parte un poco personal, ¿ok? Que ellos vean que realmente es algo personal para ti y importante para ti. Y finalmente, terminar el discurso con lo que llamamos un call to action, es decir, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Vale? Hay que preguntarles, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para que continuemos hablando? Te envío muestras, dime qué muestras necesitas.
O si necesitas que adaptemos el producto, ¿cómo quieres que lo adaptemos? Estaremos encantados de enviarte un mock product, una prueba, ¿Qué luz? etcétera. Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso? No, el internet es lo único que estoy usando. ¿Sí? Le Okay. quedan 5 minutos a esto. A Sí, la clase que estoy viendo. por favor, ¿te puedes mutear? Ok. Y por último, quería ya daros solo otra vez un poco unas recomendaciones generales. Uy, ay, perdonad, me he saltado una súper importante, que es los requisitos administrativos y técnicos, ¿vale? Esto es súper importante. A ver, este no es un mercado único. Estados Unidos no es un mercado único, hay regulaciones federales, regulaciones estatales, regulaciones locales que tenemos que tener en cuenta cuando queremos vender en el mercado dependiendo de nuestro producto, ¿ok? Las certificaciones europeas no son siempre reconocidas o si lo son con limitaciones, ¿vale? Ejemplo básico. El vino orgánico en Europa, en Estados Unidos, no está reconocido como orgánico. Se le reconoce como vino hecho con uvas orgánicas. Eso solo se puede poner así en el etiquetado. ¿Okay? Un vino orgánico sería el que contiene una minimísima parte de aditivos. Y bueno, como sabemos, algunos de estos son naturales y no lo podemos remediar, así que es bastante complicado el que se nos reconozca como un vino orgánico. Sin embargo, un alimento orgánico sí que hay un acuerdo entre el USDA y la Unión Europea, entonces sí que se reconocen los alimentos como orgánicos. Si tenéis la certificación orgánica o bio, en Europa, en España, se puede poner el sello en vuestro producto de USDA, reconocido como orgánico. Otras regulaciones fiscales. Súper importante tener en cuenta otra vez que las regulaciones estatales y locales varían. A nivel de sales tax, también una venta o cualquier tipo de stock que podamos tener en un almacén puede crear un nexo económico o incluso físico si tenemos un agente o un representante en algún estado, puede vincularnos económica o físicamente con ese estado. Esto supone que deberíamos darnos de alta en ese estado a nivel de pago de impuestos. Y en algunos casos, incluso con lo que se llama presencia en ese estado. Recordar también que en muchos casos son necesarios licencias o permisos de importación, distribución e incluso para el venta al por menor, ¿vale? Dependiendo del tipo de producto, de la categoría de producto que estamos hablando. Para tema de alimentación, bueno, obviamente hablamos de todo el tema que ya sabéis de las regulaciones en seguridad alimentaria, la necesidad de tener un plan de seguridad alimentaria en nuestra empresa que coincida con las regulaciones de FESMA, la necesidad de tener ciertos registros, de tener un etiquetado de producto que que cumpla con la regulación estadounidense. El etiquetado tiene que estar todo en inglés. En el momento que introducimos algún tema o alguna declaración en español o en otro idioma, entonces todo el resto de la etiqueta también tiene que estar en ese idioma. Es decir, no tienen problemas en que sea bilingüe o trilingüe, pero tiene que estar toda la información en los 3 idiomas. Entonces, os recomiendo siempre que para Estados Unidos tengáis una etiquetado propia, a ser posible. El tema de la etiqueta nutricional es súper importante. La etiqueta nutricional es un tema básico aquí, se le da muchísima importancia y refleja los elementos nutricionales que tiene el producto en base a la ración, no en base a los 100 gramos, sino en base a la ración recomendada de ese producto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo con los ingredientes, que esto es un tema que vemos recurrente.
hay que declarar los ingredientes con los nombres corrientes con los que son conocidos corrientemente. Por ejemplo, el tema de aditivos, la E no se acepta. ¿Okay? Hay que poner el nombre del aditivo. La terminología E es un red flag y os pueden parar el producto. ¿Okay? También es muy importante el etiquetado de productos en el tema de cosmética, por ejemplo, y en el tema de los químicos. En cosmética, porque cualquier declaración de bienestar o de propiedad de salud de un cosmético, al igual que con la alimentación, puede ser considerado directamente un farmacéutico, ¿okay? Un medicamento, perdón, estoy traduciendo. Esto es súper importante y también puede ser objeto de que os paren los productos, ¿okay? También a nivel de productos químicos es importante el tema de los etiquetados, ¿okay? Otros temas importantes, el tema de regulación sobre protección de datos. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, que no es lo mismo las regulaciones federales, estatales y locales. Así como en Europa tenemos el GDPR, en Estados Unidos realmente solo hay 5 estados que tienen una cierta regulación sobre la información personal y la recolección de datos, ¿vale? El más exhaustivo es el Consumer Privacy Act de California, ¿vale? Que da mucho control a los consumidores sobre su formación personal. Entonces, aunque parezca que sea una regulación más laxa a nivel federal, en California y, como he dicho, en otros estados, concretamente Colorado, Connecticut, Utah y Virginia, sí que hay regulación en ese tema y hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque directamente pueden mandaros una demanda. Como sabéis, aquí el tema de las demandas es bastante fácil. Entonces, tenéis que tener todo el tema de protección de datos bien cerrado en vuestras webs también, en vuestros websites. En este sentido, también quería comentar el tema de Americans with Disabilities Act, el ADA, que hemos visto varios casos de demandas que se han hecho a empresas que en sus websites no estaban habilitadas para el acceso de personas con discapacidades. ¿Okay? Entonces, vuestras webs también que sean dirigidas al mercado estadounidense, sobre todo en temas de e-commerce, etcétera, pero también en cualquier web regular, tienen que tener esa posibilidad o tienen que estar preparadas para personas con discapacidades. Otros temas. Bueno, pues hay otras, como se prohíben la Federal Trade Commission, el FTC Act, que regula muchísimos temas a nivel de consumo, etcétera, prohíbe, por ejemplo, prácticas comerciales y publicitarias engañosas y falsas, ¿vale? Y también a nivel de protección del consumidor requiere que las empresas paguen por cualquier daño o perjuicio causado en los productos. Incluso también garantiza que todos los comentarios, que las empresas no impidan que los consumidores dejen comentarios sobre sus productos en sus webs, ¿ok? Siempre que sean honestos, no se puede evitar, o sea, no se puede impedir esto. Y en esto también son bastante estrictos, ¿vale? Luego tenemos el tema de seguros de responsabilidad para las diferentes industrias, súper importante. Tanto si eres una empresa de alimentos, si entras con un distribuidor, va a pedir que tengas algún tipo de responsabilidad sobre tus productos. También cualquier tema de productos de hábitat, de construcción, etcétera, es importante que tengáis bien cerrado todo el tema de seguros de responsabilidad. Por eso en muchos casos se aconseja el tema de tener una empresa en los Estados Unidos, una filial, cuando ya tengáis un volumen de negocio, porque esa filial os va a proteger a la matriz de todos estos temas que estamos comentando ahora mismo, por ejemplo, ¿vale?
También tenemos otras regulaciones, como por ejemplo la Ley de Mejora de Seguridad de los Productos de Consumo, que tiene unos requisitos para sustancias, o sea, requisitos y niveles de prueba para sustancias en productos de consumo, sobre todo en temas de niños de 11 a 12 años. ¿Okay? Y en este caso, bueno, también tenemos la FSC con todo el tema para electrónicos, para productos electrónicos. Y, por ejemplo, un tema muy importante es el tema de la proposición 65. Otra vez un tema solo de California. Por eso os incido mucho en el tema de que este no es un mercado único y si vuestro producto está entrando con un distribuidor en Nueva York, puede que llegue a California. Y si llega a California, en el momento que se vende en California, entráis ya en el ámbito de la proposición 65. Requiere que las empresas adviertan a los consumidores sobre el riesgo potencial de exposición a sustancias químicas que produzcan cáncer o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Es decir, esto puede ser en cualquier producto que ya sea porque esté en el producto en sí, en el hogar, en el lugar de trabajo, o que sea un producto que ese químico se vaya a liberar al medio ambiente. Hemos visto casos de demandas porque a lo mejor una lata de mejillones no tenía el warning de que puede tener, al ser un producto de pesca, puede tener algunos temas de plomo y otros minerales pesados. ¿Okay? Entonces, hay empresas que se dedican a ver qué productos no cumplen con la proposición 65 y te mandan una demanda o intentan llegar a un acuerdo, etcétera, con con abogados, ¿no? Entonces, es súper importante que tengáis en cuenta todo este tema. Otra vez súper pesada, es una cultura diferente, con reglas diferentes, no hay que presuponer nada. Debemos entender el mercado a cada paso, tanto su cultura, el tema del networking, la importancia del networking, temas que hemos revisado. Debemos gestionar bien la distancia, es decir, estamos vendiendo desde Europa, entonces tenemos que tener ese compromiso con el mercado y es importante hacer una inversión en recursos humanos, tener una persona que pueda atender al mercado, que pueda contestar en tiempo y forma. ¿Okay? No es un mercado único, otra vez, súper importante. Dependiendo del estado donde vayáis a vender, pueden haber ciertos requisitos que os vayan a afectar. Como hemos visto, California es un mercado súper exigente y súper gravoso en este sentido. Otra vez, expectativas realistas, no hay atajos, ¿ok? Hay que pasar por todo el proceso, tener una estrategia definida para cada paso que demos. Es otra vez súper importante conocer bien el mercado, hacer nuestro estudio de mercado, ver qué posibilidades tenemos y qué temas nos van a afectar, certificados que nos vamos a necesitar, normativa de entrada y para la comercialización de nuestro producto. Súper importante contar con socios estratégicos locales. Estoy hablando desde pues la Oficina Comercial de España, que tiene oficinas en pues varias ciudades en Estados Unidos, con la Embajada de España para ciertos temas. Podéis contar, por supuesto, con nosotros como oficina de IPEX en Estados Unidos para lo que necesitéis, pero ya cualquier otro socio estratégico que consideréis que podáis necesitar. Empresas logísticas, etcétera. Ellos conocen el mercado y os van a poder ayudar muy bien a recortar esa curva de aprendizaje. Nuevas estrategias de entrada que tenemos que tener en cuenta, el tema de la filial, si realmente vemos que nuestro producto tiene tracción y consideramos que nuestro mercado es prioritario y ya tenemos un recorrido en el mismo. El considerar las opciones que la logística nos da hoy en día para poder establecer esa estrategia omnicanal que estamos comentando, súper importante. El tema de value and values, debemos de ofrecer un producto con valor añadido, un producto que dé valor a nuestro cliente, pero también un producto que ofrezca ciertos valores, ¿vale? Las nuevas generaciones
las nuevas generaciones el tema de los valores es muy importante y eso está aquí para quedarse y debemos de tenerlo en cuenta. Otra vez, siempre hay espacio para empresas que den valor añadido, imagen a nuestros distribuidores, a nuestros socios, ¿vale? Entonces, los estadounidenses tienen la mentalidad de socio comercial, tiene que ser un win-win para todos, entonces hay que dar ese margen al distribuidor, hay que darle esa parte para que él gane, pero siempre tener en cuenta que es nuestro producto y es nuestra responsabilidad. Esto es un mercado muy maduro, donde tenemos, donde la oferta la tienen, bueno, a la puerta de su casa, como yo digo, detrás de ti hay 1000 personas más vendiendo un producto parecido, similar, etcétera. Y por lo tanto, debemos de ofrecer, debemos de ser responsables, ¿no? Sobre nuestro producto, nuestro servicio y nuestra empresa para poder expandirnos en el mercado. Y por supuesto es un mercado para invertir a largo plazo. Bueno, ya por último, solo indicaros que, bueno, que en nuestras, como ha comentado Luis, tenemos un plan para Estados Unidos muy importante para el año que viene. Además, ofrecemos servicios de asistencia a cumplimiento regulatorio, FDA, USDA, TTV, apoyo a la implantación, poderos apoyaros en ese estudio de mercado, sondeo de mercado. Obviamente os apoyamos en todas las acciones de promoción, ofrecemos asistencias personalizadas y tenemos oficinas propias en Nueva York, en Houston y apoyo en la zona de Miami. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Aquí tenéis mi correo electrónico. Y si tenéis cualquier pregunta, porque veo que nos hemos pasado un poquito de la hora programada, por favor me escribís y con mucho gusto os contesto y podemos tener una conversación por Zoom o por WhatsApp, lo que consideréis que os vaya mejor. Y bueno, muchas gracias, espero que os haya sido un poco de interés y nada, nos vemos en la próxima charla. No sé si hay alguna pregunta, pero si no... Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, finalizamos la sesión. Muchas gracias, Carmen. Y Gracias a vosotros. os enviamos la grabación y la documentación en cuanto esté lista. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós. Y buenas fiestas a todos. Exacto, buenas fiestas, felices fiestas a todos. Se me había olvidado. Dios. Todavía no estoy en mood de festividades, pero felices fiestas y feliz año a todos. Nos vemos el año que viene en Estados Unidos. Os espero. Dios, Dios. Adiós. Gracias, felices fiestas. Adiós. Adiós.